Buenas tardes, noches, porque estamos en diferentes lugares y puede ser una hora u otra. Les doy la más cordial bienvenida y estoy súper contenta de que estén con nosotros aquí en Celíacos de México, hoy que tenemos este tema tan interesante, tan ahora sí que no de moda, sino de actualidad, porque yo creo que le va a servir a todos. Y además de eso, pues primero que nada, y no quiero quitar mucho tiempo a ustedes, voy a agradecer a las empresas que están haciendo posible esta transmisión y voy a agradecer primero que nada pues a nuestros patrocinadores para posteriormente presentar al doctor que va a hacer presentación de su ponencia. Voy a agradecer a la Braqui, que es una empresa, que es un laboratorio de análisis clínicos especializados en lo que es la detección de alergias in vitro, tanto en alimentos como inhalados. Está fundada en 2005 y desde 2020 es el primer centro en nuestro país que determina ahora sí que deficiencia enzimática, que es la deficiencia de diaminoxidasa relacionada a situaciones adversas en lo que es nuestro organismo y que muchas personas pueden presentar lo que se llama histaminosis y tienen estos malestares, sobre todo muy parecidos a la sensibilidad al gluten, por lo cual a veces se puede confundir. Por otra parte, tenemos a Finglut, que es una empresa que se especializa en preparar alimentos sin gluten hechos con ingredientes orgánicos y agroecológicos. En este caso, su representante es Liz Pozos y obviamente estamos muy contentos también de que sea una de las empresas que nos está patrocinando. En cuanto a la Braqui, quien la representa y su director es el biólogo, porque él es biólogo de profesión, Jorge Mario Galindo Correa, y finalmente Genética Médica, que la dirigen Juan José Davidovich. Desde hace muchos años somos conocidos con esta empresa y ellos lo que brindan son servicios para la salud, entre los que está el gluten test, que nos determina la predisposición genética para la sensibilidad al gluten y es uno de los estudios que nos ayuda a diagnosticar estos padecimientos. Y pues obviamente está en este momento todos ellos con nosotros escuchando esta presentación y les agradecemos profundamente. También, por supuesto, a ustedes asistentes y voy a dar la palabra a Sergio, nuestro tesorero de Celíacos de México, que muchos de ustedes ya lo conocen, para que presente a nuestro ponente y diga su currícula. Muchísimas gracias, Sergio. Adelante. Yo me retiro. Muchas gracias, Tere. Bueno, primeramente queremos agradecer enormemente a las siguientes personas que nos hicieron una aportación económica para este evento: a Eva Jiménez López, Maite Plazas, Liliana Banda, Gabriel Trejo Rodea, Verónica Araujo y José Marieli Denis Aradillas, quienes sin su apoyo y el de nuestros patrocinadores no podríamos realizar esta labor. Mucho se habla de que nuestro intestino es como un segundo cerebro, sobre todo para aquellos que viven con padecimientos digestivos crónicos, quienes llegan a experimentar síntomas mentales que muchas veces no se consideran parte de la enfermedad digestiva, pero que muy probablemente lo son. Los celíacos, alérgicos y sensibles al gluten, los celíacos, llegan a tener estos problemas mismos que pueden afectar su calidad de vida. Nuestra conferencia será encabezada por el doctor Genaro Vázquez, quien es especialista en neurogastroenterología y endoscopía digestiva. Está adscrito al Centro de Enfermedades Digestivas OnCare de Monterrey, Nuevo León, y es profesor de cátedra en la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey. Cedo el micrófono al doctor Vázquez. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias Sergio, Tere, a todos ustedes por acompañarnos esta noche. En los siguientes minutos quisiera abordar uno de los temas de mayor actualidad que tiene mayor impacto en la práctica de la gastroenterología y que seguramente va a transformar poco a poco la manera en que ejercemos nuestra profesión, ¿no? Entonces, les pongo mis conflictos de interés en justicia al compliance, básicamente, y quisiera hacer primero un pequeño resumen de lo que vamos a tratar a lo largo de esta charla. Iniciaré respondiendo las siguientes preguntas en respecto a qué es el trastorno funcional digestivo y qué es el eje intestino-cerebro. En un segundo bloque hablaré de los mecanismos que explican lo que entendemos hasta la fecha
de este par de trastornos que prácticamente van juntos. Finalmente hablaré de dos escenarios o dos enfermedades para ilustrar los primeros dos puntos: la dispepsia funcional, también conocida como gastritis, y evidentemente el síndrome de intestino irritable, en el cual tenemos un poco más de entendimiento de esta condición. Entonces, sin mayor preámbulo, hablemos de qué es un trastorno funcional digestivo y qué es el eje intestino-cerebro. Recuerden que en la gastroenterología existen lo que llamamos dominios clínicos, que son como los pivotes o principales. Y así podemos ver en esta tabla, donde existen pues, trastornos gastrointestinales orgánicos que implican la presencia de una alteración estructural, es decir, en alguna sección del intestino, del estómago, de la vesícula, del hígado, páncreas, etcétera, tiene una patología, ¿no? Y esto lo definimos en base a las biopsias, a las endoscopías, a algunos estudios de radiología. Y algunos ejemplos de ellos son por las úlceras pépticas, la enfermedad inflamatoria intestinal, la misma enfermedad celíaca, el cáncer de colon, etc. Luego están en un segundo dominio los trastornos de la motilidad, que hablan de una disfunción específicamente del órgano. Y hablamos de trastornos de cómo se mueve o cómo vaya, hace su función. Y esto puede implicar que está funcionando de más, funcionando de menos, y que existe también la hipersensibilidad visceral. Es decir, no necesitamos tener un trastorno específico, sino que lo percibimos como anormal. Lo típico es que el peristaltismo, es decir, el fenómeno de digestión, el movimiento intestinal, normalmente no lo percibimos, aunque todo el tiempo se está moviendo, pero en ciertos trastornos o en ciertas enfermedades, ese movimiento se percibe como anormal. Y entre ellos, bueno, pues hablamos de la gastroparesia, por ejemplo, los diabéticos, la inercia colónica, la pseudoobstrucción, el espasmo esofágico, entre otros. Y luego viene un tercer dominio donde hablamos de los trastornos funcionales gastrointestinales, donde los pacientes experiencian un malestar sin demostrar una alteración estructural o de la función. Y esto básicamente se basa en criterios de síntomas, como pueden ver, y existen algunas métricas en la Ya me motilidad, en la sensibilidad perdí. visceral. Tiene que... ¿Listo? Algunos criterios como son los criterios de Roma, así como el aspecto psicosocial, que es lo que nos va a permitir de alguna manera tratar de entender pues, esta interacción tan anormal, ¿no? Y finalmente, algunos de esos ejemplos, pues es la dispepsia funcional, que es una de las que vamos a hablar en esta noche, el estreñimiento funcional, el intestino irritable y la pirosis funcional. Entonces, ¿cuáles son los trastornos que podemos encontrar perdonen ustedes, en todo el tracto digestivo como anormalidades? Son múltiples. Esta diapositiva no pretende tratar de explicar todos, pero es simplemente ilustrarles lo amplio que son los dominios de gastroenterología. Y esto es solamente considerando enfermedades únicas: trastornos esofágicos, gastrodenales, anorrectales, intestinales. Y dentro de cada uno de ese grupo existen múltiples trastornos que, para colmo, pueden coexistir en un paciente. Y esto implica los síndromes de traslape funcional. Por ejemplo, hay pacientes que tienen reflujo, pirosis funcional y además tienen intestino irritable, que tienen enfermedad celíaca y también tienen intestino irritable, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tratar de ilustrar lo amplio que puede ser este universo de enfermedades y por qué esta especialidad cada vez es más robusta y cada vez se entiende pues un poco mejor esta enfermedad, ¿no? Entonces, de esa forma, si ya entendemos que pues existen dominios de síntomas, existen dominios de percepción e incluso trastornos donde efectivamente hay una alteración orgánica, ¿cómo podemos entender los mecanismos que explican estos trastornos? Bueno, ¿qué tienen en común todos? Pues existe la disfunción del cerebro-intestino, que es uno de los puntos centrales de nuestra conferencia de esta noche, el retardo del vaciamiento gástrico, es decir, ese estómago que se retiene el alimento, que no lo termina de vaciar, hipersensibilidad, la infección por Helicobacter pylori, sí, exposiciones ambientales, la sensibilidad al alimento y, bueno, algunos factores psicosociales. Todos estos fenómenos coexisten en ambos dominios. Y si nos queremos meter todavía más a mayor profundidad, tenemos que entender que el sistema digestivo tiene una implicación desde la dieta, como pueden ver aquí, donde existe el triptófano que se ha identificado como un precipitante a través de ciertas células específicas que están interconectadas a través de este sistema nervioso periférico o entérico, que a su vez le aportan una serie de señales a través del vago al cerebro, y el cerebro le envía al sistema nervioso central señales y lo modula a través de una vía eferente
como pueden ver, que baja a esa misma célula, incrementando o aumentando ciertas sustancias. Entonces, como pueden ver, pensar que el dolor abdominal simplemente se localiza en el intestino ya es un concepto que empieza a ser anacrónico en todos los sentidos, porque ahora entendemos que es un sistema que está integrado tanto de generación del dolor como de percepción y de modulación a la inversa. Y así empezamos a entender cómo hay pacientes que tienen mayor grado de tolerancia al dolor y otros que no, porque vean, incluso hay otros factores que hemos ido incorporando donde sí están estos conectomas que llamamos ahora, esta interacción, esta interrelación entre el sistema nervioso central y periférico, donde hay otro jugador que es la microbiota, del cual podríamos hablar prácticamente algunas horas más, sin terminar de entender todavía completamente la entidad, ¿no? Y entonces hablamos de factores de microbios, de factores de tejido, de factores neuronales, del tema del sueño, del tema de la comorbilidad psiquiátrica, como hablaremos más adelante. Y así podemos irnos metiendo cada vez a mayor detalle y dependiendo de la entidad, podemos tener incluso efectos de la expresión de los genes. Que aquí hay ciertos conceptos que a veces parecen ser, es que está en tus genes. Mis queridos amigos, los genes de los humanos son todos iguales. Solo se expresan diferente. Es decir, tenemos un polimorfismo o una expresión distinta de ciertos genes que son comunes a toda la especie humana, pero que expresan una u otra entidad. Y entonces hablamos de que estos polimorfismos están influenciados por fenómenos de disbiosis y de infección, de activación del sistema inmune, de esta plasticidad de las neuronas, es decir, esa capacidad que tienen de ajustarse a un determinado estímulo, y evidentemente expresan hipersensibilidad, de alteraciones del movimiento, intolerancias alimentarias, alergias, etcétera, como evidentemente muchos de ustedes conocen en el ejemplo de la enfermedad celíaca, ¿no? Y así, el sistema cada vez es más complejo, donde desde la microbiota, a través del epitelio, es decir, del tejido del intestino, de las células de defensa, de las neuronas del plexo que existen ahí, es decir, ese sistema nervioso que está literalmente periférico, el pequeño cerebro, que le envía señales a través de la médula hasta el sistema nervioso central, en el hipotálamo y en los núcleos, pues, que corresponden al vago. Entonces, no quisiera asfixiarlos mucho con este conocimiento porque puede ser muy extenso o muy práctico, pero el concepto clave aquí es que los mecanismos parten desde lo microscópico hasta llegar a lo celular y evidentemente expresar un síntoma que puede ser a veces muy complejo de tratar porque el mecanismo fino que está aquí puede tener diferentes sitios donde pues se genera como tal, ¿no? Y entonces, ahora hablamos del modelo biosocial o bioconceptual, donde incluso los fenómenos tempranos en la vida, es decir, cuando éramos niños, cuando éramos bebés, el tema de la genética, el tema de la exposición a ciertos microorganismos, los factores psicosociales como los estresores de la vida, los rasgos de personalidad, la manera en que manejamos estos efectos adversos impactan directamente en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el sistema nervioso entérico, es decir, en el periférico y en el intestino. Y entonces tenemos la expresión de los trastornos funcionales digestivos o de la interacción del eje intestino-cerebro, porque vean cómo todo está integrado. Y al final del día tenemos diferentes desenlaces clínicos, impacto en calidad de vida, en la calidad del sueño, en el costo de la atención de estos trastornos. Entonces, cada vez entendemos que este es un sistema que está integrado y que puede tener en diferentes niveles diferentes grados de afectación. Entonces vamos a tomar un caso práctico y voy a hablar de dos grandes, los dos probablemente más comunes, no me quiero meter al tema del reflujo, pero sí a la dispepsia funcional, que para efectos de nuestra conferencia, recordemos que hay criterios clínicos de esta entidad donde existen estos síntomas cuando el paciente se siente muy lleno, cuando se llena muy pronto o cuando tiene dolor o ardor en la boca del estómago. Y la definición que utilizamos nosotros para diagnosticar esta entidad implica que no haya alteraciones estructurales tanto en las biopsias como en el estómago que expliquen los síntomas. Si tiene cierto lapso de duración, 3 meses de inicio en los últimos 6 meses. Eso es lo que nos dice la Fundación Roma. Entonces, ¿cómo lo podemos ver bien pragmáticamente? Bueno, si ustedes tienen síntomas, cualquiera de estos, le llamamos nosotros los médicos dispepsia no investigada. ¿Por qué? Porque a veces hay una úlcera por ahí que causa la gastritis. Pero en la inmensa mayoría tenemos una endoscopía superior que es normal. Y esto implica que, bueno, en la dispepsia funcional hablamos de dos subtipos, el estrés postprandial y el dolor epigástrico. Y permitiéndome ampliar un poquito más esto, el que tiene la sensación de llenura con una comida normal, y lo pongo muy entre comillas porque la normalidad de uno es diferente a la de otro,
O que se llena demasiado pronto. Antes me comía, no sé, una hamburguesa, una ensalada. Ahora no puedo comerme ni la mitad porque siento que me lleno muy pronto. Bueno, ese es un grupo de enfermos. Del otro lado está el que le duele y el que le arde. Así de sencillo. Entonces hablamos del estrés postprandial, es decir, dicho de una manera muy coloquial, el síndrome del mal del puerco, así que me siento mal después de comer. Y por otro lado está el que le duele, el dolor epigastrio. Así muy sencillo. Y puedes tener sensación de llenura. Y eso es una pésima combinación. Evidentemente, algunos de nuestros pacientes vomitan, pero no debemos tener el vómito como un síntoma principal. Si el paciente vomita más que le duele, ese paciente no tiene dispepsia y tiene que tratarse de otra forma. Y existen otros trastornos que también tienen que ver con ese eje intestino-cerebro, como les mostré algunas diapositivas atrás. Entonces, ¿qué mecanismos, por ejemplo, en dispepsia están implicados? Hablamos de factores biológicos, de estas células de eosinófilos, de la expresión de los genes, de las citocinas. Tenemos factores fisiológicos, como es la sensibilidad al ácido. Tenemos el efecto de la dieta. Hay gente que no tolera ciertos alimentos, literalmente, porque tiene hipersensibilidad a la grasa. Es frecuente. Así como algunas infecciones, característicamente Helicobacter, ¿no? Y tenemos también los factores psicológicos. Y aquí uno pensaría, bueno, es que el paciente es muy aprensivo. ¿Qué tal si les digo que realmente esta parte es correcta? Hay gente que tiene rasgos de personalidad más ansiosa, más depresiva, que tienen un duelo que no han manejado y que se expresa en el tracto digestivo, pero que tiene que ver algo que los conecte. Y esto implica el eje intestino-cerebro. Y entonces hablamos de los mecanismos multidimensionales, donde como pueden ver, hay anormalidades sensitivas, no se vacía el estómago, no me permite distender bien el estómago para terminar una comida, hay alteraciones sensitivas como la hipersensibilidad al ácido, a los lípidos, ¿sí? Factores infecciosos, es decir, si alguien tuvo una gastroenteritis o tiene Helicobacter pylori, pues tiene más inflamación, disfunción inmune, donde el sistema inmunológico se desbalancea y empieza a generar daño sobre el tejido, y efectivamente la disfunción del eje intestino-cerebro, donde el fenómeno, como señala la fecha, de todo lo que pasa aquí, le manda información al cerebro y el cerebro responde de manera no muy buena porque tiene una serie de factores externos que hacen que ese síntoma se vuelva gigantesco y muy difícil de llevar. Y esto altera este balance de esa comunicación. Y ese es el eje intestino-cerebro en el factor de dispepsia, donde sí hay una parte orgánica, pero también hay una parte psicológica. Y entonces esto se los muestro de esta manera. Vean cómo en este grupo de pacientes, de 30 pacientes con dispepsia contra un grupo control, sí, somatizan más los enfermos, están más ansiosos y más deprimidos. ¿Qué significa? Los pacientes que han tenido efectos adversos o que tienen síntomas crónicos tienden a tener más depresión y ansiedad y viceversa. ¿Sí? Y este es un estudio bien interesante porque el paciente que se siente que está enfermo va a estar enfermo. Y vean, se los voy a explicar, ya tiene algunos años de haberse publicado, 60 en teoría pacientes o sujetos sanos, que les dijeron, te vamos a dar yogurt, ya sea alto en grasa o bajo en grasa, y te vamos a medir cómo se vacía tu estómago, y esta hormona que ven aquí, colecistocinina, es un marcador de cómo se vacía el estómago, ¿no? Entonces, de los 60 pues, sujetos de investigación, la intervención se dividió, como pueden ver, en dos grupos, y al paciente de este grupo le dijeron a la mitad la información correcta y al otro la otra mitad incorrecta, es decir, el que le dieron de alto en grasa, a la mitad le dijeron, oye, pues este sí es alto en grasa, pero a la mitad les mintieron. Y viceversa en el yogur bajo en grasa. Y quiero que vean los resultados tan interesantes. Estas gráficas no se abrumen, vean cómo efectivamente LF es low fat, HF es high fat, ¿no? Entonces, el volumen gástrico, es decir, qué tanto se llena el estómago, ¿sí? Vean cómo el paciente incluso que tiene yogur alto en grasa, pero le dijeran que no lo era, que era bajo en grasa, tiene más volumen gástrico, ¿sí? Vean cómo incluso el que le dijeran que era low fat, pero realmente era high fat, su volumen gástrico es menor. Eso implica que el estómago responde también a un factor cognitivo, porque la colecistocinina, vean los triángulos, donde es high fat, no importa que les dijeron que es correcto o falso, pues es mayor. Es decir, la hormona que se encarga de vaciar responde igual o de manera no diferente, pero el volumen gástrico sí es distinto. ¿Y qué pasa después con los síntomas? Vean cómo en general los cuadritos, de nuevo, son los
los que le dijeron high fat o low fat, o sea, los cuadritos son low fat. Vean como low fat es el que tiene menos llenura. Pero vean cómo los otros tres grupos que sí tenían grasa y que les dijeron incorrectamente que era bajo en grasa pero bajo en grasa cuando sí era, vean cómo se comportan igual, lo mismo que la distensión, no así la náusea. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes, cuando les mintieron, el hecho de que ellos ya supieran que tenía alto en grasa y el concepto de saber alto en grasa me causa esto, implica que se va a comportar diferente el estómago y los síntomas. Y ahora sabemos que efectivamente, bueno, hay algunos pacientes que la grasa es un tema del volumen, pero la respuesta hormonal, es decir, de la colecistocinina, es exactamente igual. Solo responde diferente la manera en que nosotros nos hemos convencido de que un determinado alimento nos puede caer mal. Y estos no se quedaron ahí, estos luego extendieron en un subgrupo, ya fueron 24, son estudios de resonancia magnética, donde determinaron qué áreas del cerebro se activaban de acuerdo a la expectativa del paciente en diferentes áreas. Entonces, no solamente demostraron que hay un problema o una percepción de una disfunción en la parte digestiva o en la parte del estómago, sino también en el sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos inducirnos síntomas de disfunción digestiva por el hecho de estar convencidos de que una determinada intervención nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Porque, bueno, evidentemente hay ciertos mecanismos en la dieta donde sí hay alimentos, ciertos nutrientes, algunos los conocen perfectamente, la proteína de trigo, el gluten, la proteína de leche, que pueden relacionarse a través de diferentes mecanismos químicos o de hipersensibilidad que pueden causar síntomas. Entonces, en actualidad, lo que hacemos, en vez de prohibir muchas cosas, realmente tratamos de ser más selectivos cuando entendemos si efectivamente existen estos mecanismos, pero ya no hacemos restricciones sistemáticas, o no es el manejo moderno de la gastroenterología, ¿no? Porque el modelo en la gastritis o dispepsia, que es la forma en que la vemos nosotros, implica el sistema endocrino, implica el sistema entérico, es decir, el sistema genético, el sistema inmunológico y evidentemente toda la comorbilidad psiquiátrica, ¿sí? Rodeado de factores ambientales, del tabaquismo y del consumo de los alimentos que puedan llegar a precipitar ciertos síntomas. Esto es un modelo integrado de cómo el sistema nervioso central impacta en el periférico y el periférico en el sistema nervioso central. Entonces ahora hablemos, en otro punto, del síndrome de intestino irritable. Y bueno, son un montón de trastornos donde el dolor abdominal es lo que domina en este tipo de problemas, donde sabemos que hay estreñimiento o diarrea, puede ser cualquiera de los dos. Y para ponernos de acuerdo, es bien sencillo este gráfico. Vean, utilizamos esta escala, que es la escala de Bristol, donde los tipo 1 y tipo 2, la forma del excremento se parece más a ello, entonces es estreñimiento. Si es 6 y 7 es diarrea. Entonces, si hay poquito dolor, como ven donde está la flecha, hablamos de estreñimiento funcional sin dolor abdominal. Y entre más dolor abdominal hay más características del intestino irritable. Pero como pueden ver, es un plano cartesiano que puede fluctuar de un lado a otro, donde la distensión, esa sensación de llenura en el abdomen bajo, esta recurrencia con ciertas características, es decir, que se asocie con la defecación, que cambie la frecuencia de las evacuaciones o que cambie la frecuencia o los cambios en la forma, obviamente, que tienen que haber dos de estos de acuerdo a la Fundación Roma, ¿no? Y también, así como en dispepsia funcional, el intestino grueso, el colon, se conecta o interrelaciona con el sistema nervioso central a través de los factores ambientales que pueden ver aquí. Las infecciones que han surgido como un gran factor nocivo, la expresión de los genes que puede fluctuar de acuerdo a a las expresiones ambientales. Y esto es bien interesante porque ahora existe un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, donde diferentes estudios, como pueden ver aquí, demuestran que se incrementa hasta 7 veces el riesgo de padecer intestino irritable después de una infección. ¿Y qué infección más reciente o más popular, yo digo nocivamente, que el COVID? Bueno, este es un estudio bien interesante de nuestros colegas chinos que están realmente locos. Tenían algunos voluntarios sanos, no me pregunten cómo les tomaron la muestra. Le hicieron un perfil de microbiota y vieron que, bueno, había una cierta proporción de bacterias. Estos pobres chinitos se enferman y demuestran que existe una serie de alteraciones en la composición de la microbiota que se asocian particularmente a la reducción de este que estoy señalando aquí, del Fecalibacterium praunici, donde sabemos que no funciona igual el intestino. ¿Qué sí significa esto?
que este intestino, que en teoría tiene que tener una microbiota balanceada, que no debe haber disbiosis, cuando llega el COVID, no solo golpea el tejido, el epitelio, sino que también se lleva de encuentro a la microbiota intestinal. Y esto no nada más en el momento agudo, ya ahora entendemos las secuelas a largo plazo después del COVID. Vean cómo existen diferentes, después de 6 meses, la aparición de alteraciones del tracto digestivo, de malabsorción de ciertos carbohidratos o de mala digestión, y bueno, de síndromes un poquito más potentes. Y vean cómo también en dispepsia funcional, en intestino irritable, con diferentes tipos, EPS y PDS, son los subtipos de dispepsia. Entonces, como poco a poco entendemos que el COVID, como un mecanismo de infección, está condicionando la aparición de mayor número de pacientes con síndromes de disfunción funcional. Porque también, de nuevo, dependiendo si es más con estreñimiento, si es más con diarrea o es mixto, alrededor de este síndrome están otros trastornos digestivos, están otros factores como los síndromes de dolor crónico, la prostatitis crónica, y la intolerancia a ciertos alimentos, los trastornos de la conducta alimentaria, y fuera de eso, abrazando patológicamente la depresión, la somatización y la ansiedad. A veces muy complejo el manejo del señor enfermo. Y entonces hablamos de tratamiento dependiendo y podemos hablar muchas cosas de aquí. No quisiera ahondar mucho en ello, no es parte del objetivo de esta charla, pero quisiera que vieran el efecto de la terapia psiquiátrica en el intestino irritable. Hay muchas intervenciones, sobre todo la terapia cognitivo-conductual tiene bastante sustento en la literatura médica para recomendarla como una forma de manejar esto después de tratar los síntomas dominantes, y que los neuromoduladores, que realmente son sustancias que nos ayudan a nivel central o a nivel de ese sistema nervioso periférico a quitar dolor, a manejar esa comorbilidad psiquiátrica, porque en gastroenterología sabemos que estos trastornos del estado de ánimo, de esta interacción anormal, donde la ansiedad nos golpea nuestro tracto digestivo y que tiene un efecto analgésico, son útiles contra la náusea, y hay hipótesis que plantean que podrían remodular ese sistema nervioso periférico. Entonces, se vuelven un blanco importante, los utilizo con frecuencia en la práctica clínica, y que realmente tengo que ser muy justos con ustedes. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Los neuromoduladores fueron diseñados para trastornos psiquiátricos. Ahora sabemos que tienen un valor inconmensurable en la gastroenterología, pero aún no tenemos totalmente una aprobación de una autoridad regulatoria y del perfil del paciente. Porque vean cómo en el 2023 el intestino irritable puede tener combinación de todos estos fármacos. Cada paciente puede tener diferentes, pues, cócteles, vamos a llamarlo así, o perfiles de medicamentos dependiendo del síntoma que esté. Pero ven cómo la terapia psicológica, los antidepresivos, los antiespasmódicos están allí presentes y son útiles y nos ayudan, pues, para ayudar a muchos de nuestros pacientes. Entonces, quisiera cerrar esta conferencia y estos mensajes claves, donde recuerden que los trastornos funcionales de la interacción del eje intestino-cerebro son frecuentes y con mucha razón complejos, que esta interacción anormal, esta coexistencia no pacífica nos condiciona la aparición de síntomas, y que el efecto del síntoma del malestar periférico tiene repercusión, pero por el error en la redacción, en el sistema nervioso central, pero lamentablemente también en forma viceversa. El tratamiento parte de reconocer la existencia de estos mecanismos. Si no los reconocemos, vamos a estar perdidos, si no vamos a estar dando medicinas, restringiendo dieta, sin entender qué está pasando con cada uno de nosotros. Y la neuromodulación es útil en algunos casos. Recuerden, pidan, acudan con sus médicos, traten de entender su enfermedad, traten de hacer equipo con su médico y encuentren para hacerles un manejo a la medida. Con esto les dejo mis redes sociales, la forma de contactarme. Les agradezco a todos por su atención, sus preguntas. Muchísimas gracias. Doctor Genaro, muchas gracias por esta interesante plática tan ilustrativa, porque yo creo que todos nos quedamos con un gran sabor de boca del conocimiento que nos acabas de aportar.
como nutriólogos, como profesionistas, pero como personas comunes y corrientes que forman parte de nuestro grupo de celíacos de México y que además invitados, que han sido invitadas todas las personas que hayan querido entrar a esta plática, van a aprender muchísimo y vamos a entender cada día más que o trabajamos multidisciplinariamente y si no hacemos eso, estamos perdidos, como tú bien lo dices. Entonces yo creo que vamos a dar tiempo para las personas que quieran preguntar en este momento, Sergio, porque es una parte muy, muy importante aprovechar tu tiempo y que estás aquí para nosotros. No tenemos siempre esta gran, ahora sí que suerte, y por favor te vamos a dejar el micrófono para que tú les contestes. Claro, muchas gracias. Perfecto. Aquí ya tengo algunas preguntas. Ujú. Bueno, a ver, la primera. ¿Cómo se puede identificar un problema digestivo que impacta en nuestro sistema nervioso? Ok, la verdad es que, mira, existen diferentes criterios. Obviamente esto implica una evaluación médica, donde partimos de hacer una anamnesis, es decir, preguntar qué síntomas existen, cómo se expresa, el tiempo que lleva. Hacemos una historia clínica completa y posteriormente ciertos inventarios, es decir, preguntas, cuestionarios que nos permitan identificar niveles altos de ansiedad, niveles de depresión, algún rasgo, poder medir para que no sea, yo creo que tú estás ansioso. Pues ¿quién no está ansioso si tiene que trabajar y tiene que ir al tráfico y tiene que batallar en la ciudad, etcétera, ¿no? Pero sí reconocer que quizá nos está desbordando. Yo le explico a mis pacientes para tratar de ayudarles a entender que la ansiedad es como, como la salsa de tacos favoritos y pónganlos así aquí en la mano, ¿no? Un platillo. Y tienen al lado el bote de salsa. El taco es el mejor taco que se han comido en su vida y por sí solo es una cosa fantástica, ¿no? Pues todos nos gusta, bueno, creo que espero que a todo el mundo le gusten los tacos. Perdón si a alguien no les gusta, ¿no? Si le ponen un poco de salsa, el taco mejora. Depende del paladar, depende del gusto, si es una salsa tatemada, si es una salsa como le quieran poner, ¿no? O de tomate nada más para que no pique, pero le cambia el sabor y lo mejora. Pero si ustedes le vacían el bote de salsa, echan a perder incluso los mejores tacos. ¿A qué voy con esto? La salsa es la ansiedad. La ansiedad es parte fundamental de lo que no debemos permitir es que nos rebase y domine lo que estamos haciendo. Y el problema de esto es que muchas veces no somos conscientes de que este fenómeno sucede. Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa que hay que discutir. A ver, doctor, ¿sabes que no estaré yo con una situación así? Y entonces tratar de entrar, primero medir y posteriormente tratar. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, si usted considera que se debe uno acercar al psiquiatra y psicólogo, aparte del doctor, y quiero pensar que aquí se refiere al gastroenterólogo, para ayuda de nuestra mejoría. Claro, la verdad es que si tenemos un problema, hay que tratarlo. O sea, estas cuestiones de los trastornos del eje intestino-cerebro, esta normalidad, si no reconocemos que hay un problema, no lo vamos a poder solucionar. No todos los pacientes necesitan una terapia psiquiátrica. A veces, pues su servidor, que está específicamente dentro del mundo de la gastro, en el área de la neurogastroenterología, les puedo decir que conozco la farmacología de algunos de los medicamentos y poco a poco hemos ido perfilando qué enfermos se benefician más de A, B o C medicamento, de acuerdo a cierto perfil, ¿no? Eh, en algunas ocasiones, por ejemplo, me sabes que es que no es suficiente que necesito que vayas con esta persona, que necesito que conductual, que nos ayude a manejar tu intestino irritable, que nos ayude a manejar tu dispepsia, que nos ayude a manejar el trastorno que exista, ¿no? Entonces, si se amerita necesario, por supuesto que sí, pero parte de reconocer que tenemos algo por hacer. Algo que yo quería comentar ahorita que tú mencionaste en la pregunta anterior y en esta, porque todo va unido, todo va de la mano, es también que yo quiero recomendar que cuando tengan dolores gástricos, o sea, en la boca del estómago, que es diferente en la parte baja intestinal, sea el intestino grueso o el delgado, no van al doctor. O sea, el bicarbonato es el mejor doctor, ¿no? Entonces se echan los puños de bicarbonato que dices,
espérenme tantito, y jamás investigan si tienen un helicobacter. O sea, les digo, y vienen años y años tomando así su pericazo, por decirlo así, de un bicarbonato que no les va a remediar nada y mucho menos les va a quitar el problema, ¿no? Y vuelven a comer y se vuelven a sentir igual, ¿no? Entonces yo creo que tú eres el indicado para de verdad dar estas recomendaciones y que entendamos lo importante de los diagnósticos que sean precisos y a tiempo, ¿no? Y que no acaben con un hoyo que es una úlcera o que nunca determinen si tienen o no al Helicobacter, que es una bacteria súper agresiva, que si no se la medica, el indicado es el doctor, pues con más que tomen, por más que tomen antiácidos y bicarbonato, y además que tú sabes, me encantaría que les mencionaran la consecuencia de siempre neutralizar el ácido del estómago en cuanto a absorción de nutrimentos. Bueno, hay una cosa muy interesante y tengo una anécdota que tengo autorización para contar de un familiar. Que, pues es un poco complicado muchas veces tenerlo como paciente. La familia a veces es difícil, a veces son encantadores, pero este es difícil. Okay. Entonces él decía, no, 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 yo no necesito que me veas ni nada, solo te estoy preguntando para saber si estoy haciendo bien. Y dije, ah, ok, ¿qué estás haciendo? Precisamente eso, no, yo me tomo mis 2 cucharitas de tomate en la mañana y no, ando muy bien. Mm. Oye, ¿y no se está un poco más irritado? Sí, fíjate como que andaba más. Y él, no, no. Y la esposa, sí, mi tía, sí, sí, claro. Ah. ¿Y no sientes que te agitas mucho? Sí, ¿cómo supiste? ¿De qué es el bicarbonato? ¿Cómo que de qué es el bicarbonato? ¿Qué es el bicarbonato? Bicarbonato de, dice, no sé, yo, es de sodio. Estás tomando más sal, que además no sirve para nada porque el efecto neutralizante del ácido, tu estómago le echas una cosa alcalina, lo neutralizas 15 minutos y a las 1 hora, hora y media haces un rebote ácido. Entonces solo empeoras, postergas un poquito más la sensación o sea, bloquear el ácido. Estás comiendo sal y tómate la presión. Entonces, excuso decirles que acabó con el cardiólogo medicado por hipertensión. Entonces, cuidado, aquí la clave, el juego en la medicina, y no quiero ser así muy, o sea, ser muy informal, pero lo más importante de la medicina es hacer diagnóstico. Porque una vez que sabemos un diagnóstico, sabemos cómo tratarlo o qué opciones existen. A veces no hay o sea, soluciones para todo. Y yo tengo una máxima que lo uso mucho a nivel de broma y es, recuerden que nadie sabe lo que tiene hasta que no va con su médico. Perfecto. Ahí Bueno, por tenemos aquí, otras preguntas. claro, Claro. bueno, por aquí, bueno, Vero Araujo agradece la conferencia y acaba de confirmarnos que su médico gastroenterólogo le está haciendo un buen abordaje a su padecimiento junto con el síndrome de intestino irritable y la importancia del entendimiento multidisciplinar. Y por aquí, si hay una pregunta directa, una persona, Reina, dice Ujú, que su esposo tiene enfermedad celíaca y síndrome de intestino irritable, pero que lleva varios meses con dolor de abdomen. ujú, Todo el día tiene dolor y ya le está afectando el estado de ánimo. Le dicen los doctores que no tiene nada, que no, que solamente es ujú. algo imaginario, que no tiene nada. Y pregunta si será algo relacionado a cuestiones emocionales que le pueda causar este dolor, ya que le está causando incluso depresión. Claro, bueno, hay que reconocer una cosa, señorita Reina, que su esposo tiene una enfermedad y que no tiene cura. O sea, el tratamiento es no comer gluten y ustedes saben la implicación que tiene no comer gluten. Es complicado, afecta la calidad de vida y se ocupa transgredir muy poquito para despertar la enfermedad o para no controlarla. Esto tiene un impacto del desgaste de la enfermedad crónica. Entonces, exploren la posibilidad de hablar con alguien, de tener un grupo de apoyo que le permita a él hablar y decir cómo se siente. Y claro, por supuesto, siempre, a pesar de que todo parezca ser lo mismo, pues a lo mejor echar una vista a ver qué está pasando y ver si no hay alguna otra cuestión por ahí. A veces la enfermedad celíaca tiene otras consecuencias de la manera crónica. De tal manera que nunca está de más echar como dicen, un second look, pero definitivamente consideren la posibilidad de tener un apoyo, ya sea de manera institucional, profesional, con su respectiva terapia, su respectivo profesionista, o bien con un grupo de apoyos como es Celíacos México. Pues sí, muchas gracias por mencionarlo, porque yo ahí sí me uno
a la sensación y sentimiento de muchos. De muchos es cuando tú tienes una enfermedad como la enfermedad celíaca o cuando incluso no tienes la enfermedad celíaca, pero no te encuentran el diagnóstico, se deprimen. O sea la enfermedad que sea, se deprimen pues porque van a los médicos, muchos desconocen estas enfermedades, porque tú lo sabes, que no toda la gente conoce ni la enfermedad celíaca, ni la sensibilidad al gluten no celíaca, ni la alergia al gluten. Incluso sabemos hoy, y lo pusiste en tu ponencia, que puede ser otras sustancias del trigo, ¿sí? Que se pueden unir junto con la enfermedad celíaca. Y se los dice alguien que vive con celiaquía, como soy yo, y que he pasado N cosas que me puedo como compasión a lo que puede sentir su esposo, ¿sí? Entonces, todo lo que les acabas de aconsejar a mí me parece súper sabio. De verdad, escúchenlo, practíquenlo y además es dinámica la enfermedad. Y aunque no nos curamos, o sea, podemos tener una excelente calidad de vida o mejor calidad de vida. Entonces, háganle caso al doctor, que lo tenemos hoy, pregunten todo lo que necesiten, vamos a aprovecharlo, estos 15 minutos que nos quedan, y vamos a explotar su sabiduría. Y si les ofrezco nuestra experiencia en Celíacos de México, los podemos canalizar, podemos darles alguna orientación de a quién buscar, con muchísimo gusto posterior a esta reunión. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta. ¿Un problema mental o del sistema nervioso puede desencadenar un problema digestivo? Sí, por supuesto. O sea, voy a citar el ejemplo de estreñimiento crónico y más que un problema psiquiátrico, o sea, una cosa así tan seria, piensen en la parte cultural, piensen en el estreñimiento. ¿Conocen a alguien con el siguiente escenario? Yo no puedo ir al baño si no es en el baño de mi casa. Pueden pasar 7 días sin evacuar. Llegan a su casa y, uf, y son funcionales. No está bien, no les va a pasar nada, pero su calidad de vida no es muy buena. Entonces, sí, la parte cultural también tiene mucho que ver. Es más frecuente en las mujeres por cuestiones del pudor, de este tipo de cosas, pero en esos tiempos modernos hay de todo en la viña del Señor. Entonces, sí, podemos ayudarnos o podemos perjudicarnos, por supuesto. Claro, si hay además una cuestión de depresión o de una ansiedad no controlada, pues obviamente es peor. Y yo quiero intervenir aquí también, Genaro, porque el estreñimiento, a veces los que no tienen estreñimiento crónico, yo les digo, por favor, sincronícense con su cerebro, tienen el estímulo de ir al baño, ¿no? Pero es más importante el celular, contestar el teléfono, la olla express, por eso bien dices que es más de mujeres que de hombres, ¿no? Entonces, si Es un nosotros, decir. no, es real, yo veo pacientes de todo, y sí las mujeres tienden a tener más problemas de este tipo porque tiene mucho que ver lo emocional en nuestra cabeza, que es como una serie de rompecabezas de la olla express, el esposo, los hijos, y entonces nos olvidamos de nosotras a veces para no atender ese llamado al baño, ¿no? Y esto, un ejemplo porque tú lo sacaste, pero podemos reeducar al intestino y es Ujú. reeducable. Entonces, yo creo que lo que tú dices es extraordinariamente sabio, ¿no? Y tenemos aquí más preguntas, ya no quiero quitar más tiempo, por favor, Sergio. Claro, dice Gerardo Marcos, ¿en qué momento, Ujú. a ver, perdón, en las enfermedades abordadas, en qué momento sería oportuno realizar una repoblación de la microbiota intestinal y qué efectos esperarían? Ok, me imagino que con el tema del repoblamiento hablamos del trasplante de microbiota fecal o modulación de la microbiota. Eso es un tema que tiene cierta aplicación. Eh, Estrictamente el trasplante de microbiota actualmente está aprobado o tiene evidencia suficiente para ser recomendado en la recurrencia de la infección procrustiva difícil. Es una enfermedad catastrófica. Aquí en Monterrey tenemos el hospital universitario que tiene biobanco, con el que yo he tratado, he hecho varios trasplantes de microbiota. El intestino irritable no ha demostrado evidencia contundente o consistente como para recomendar su uso. Sí hacemos una modulación de la microbiota, pero propiamente no es repoblar, es modular o tratar de volver a equilibrar el sistema. Utilizamos típicamente algunas intervenciones dietéticas, algún uso de algunos antibióticos que tienen la característica de ser no absorbibles, pero no propiamente repoblamos la microbiota.
Si la pregunta va por el lado de los probióticos, en este sentido, podría ponerles esta mano y decirles la cantidad de cepas específicas que tienen evidencia suficiente para ser recomendadas en intestino irritable y típicamente se utilizan para dolor o para incrementar el tránsito o para hacer una modulación propiamente. Son 3 o 4 cepas las que tienen una indicación donde se haya demostrado un beneficio consistente. ¿Cuál es mi consejo? Sean muy juiciosos para hacer ese tipo de recomendaciones y discútanlo mucho con su médico. Perfecto, por aquí tenemos otra. Bueno, esta creo que la va a contestar Tere. Ujú, Dice, ujú. tengo una sobrinita que le han diagnosticado la celiaquía. Ella siempre consulta si siempre será celíaca. ¿Se puede modificar de alguna manera la enfermedad celíaca? Gaby, por el momento no, es crónica, no hay nada que pueda remediarlo en este momento. Lamentablemente así es. Lo único que sí hay que cuidar mucho en niños es siempre, siempre revisar que vayan creciendo en cuanto a estatura, de acuerdo a lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque esa parte no se recupera fácilmente ni se va a recuperar posteriormente. O sea, si mi mamá hubiera sabido que yo tenía esta enfermedad, créeme que yo mediría 10 centímetros más. Pero como no la supo, fue bien lindo mi cuerpo y me compensó, me hizo chiquita proporcionada. Entonces, en tu sobrina, lo que hay que hacer es hacer exactamente, ya que saben que es celíaca y que ya la diagnosticaron, vigilar que su crecimiento sea el óptimo o el más cercano a lo óptimo. Eso es primordial, que coma bien, que tenga una dieta equilibrada y variada, que consulte con su pediatra o con un nutriólogo, ahora sí que puede hacer esa parte de la dieta y que obviamente vaya creciendo con toda normalidad porque lo puede lograr perfectamente, tanto a nivel cerebral como a nivel físico y su estatura y todo lo demás puede estar muy bien si la saben manejar. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Tere. Pregunta, en el caso de las mujeres, ¿la enfermedad celíaca tiene alguna incidencia en la menopausia? ¿Tiene alguna relación con enfermedades propias de la matriz? ¿Quieres contestar tú, Genaro, o yo te la completo? No, adelante, la verdad es que primero las damas, por favor. Mira, lo que yo he investigado, hay Ujú, casos que sí puede haber una afectación en cuanto a la infertilidad, es lo único que se ha visto con certeza. Punto y se exacto. acabó. Porque yo tengo cualquier cantidad de mujeres que llegan al consultorio y porque tienen ovarios poliquísticos ya lo relacionaron con la celiaquía. No es así. Lo Exacto. único que está relacionado, no sé si tú quieras decir otra cosa, es la infertilidad. No, estoy completamente de acuerdo contigo. No hay evidencia para que sustente de manera consistente que haya necesariamente adelante la menopausia o tengan peores ciclos. Lo que sucede es que si no hay una buena absorción de nutrientes y la enfermedad celíaca no se controla y hay una malnutrición o un déficit de nutrientes, ahí sí puede verse afectado. Típicamente el hierro. Entonces, pues, evidentemente funciona distinto, pero no porque necesariamente hay una relación directa, ¿no? Perfecto. Aquí hay Exacto. otra pregunta. Dice, en el caso de los niños, ¿una afectación a nivel gastrointestinal podría repercutir en su carácter? Es decir, con enfermedad celíaca podría haber síntomas como los que mencionan depresión o irritabilidad. ¿Y con qué especialista sería oportuno acudir, además del gastroenterólogo? La verdad es que yo no tengo una experiencia extensa en cuestión de niños, soy gastroenterólogo de adultos, creo que Tere es la más apropiada Mire, en para cuestión de contestar esa pregunta. niños, sí, en cuestión de niños sí tienen una afectación muy importante en su carácter, se vuelven muy irritables porque obviamente se sienten mal, no saben expresar a veces qué sienten y sí sería importantísimo, hay psiquiatras que se dedican específicamente al manejo de las conductas en niños y jóvenes, ¿sí? Antes no lo había. O sea, antes decías un psiquiatra y ¿qué? ¿No? Entonces, hoy yo les recomendaría que vieran a su pediatra, obviamente, que es el que vigila toda la parte de crecimiento y todo lo demás, a lo de la dieta, que obviamente alguien con celiaquía no puede consumir gluten y se le puede orientar perfectamente a cómo hacerlo de la mejor forma. Y en cuanto a su comportamiento, sí, si pueden consultar a un psiquiatra, ya hay psiquiatras que se enfocan a niños desde chiquititos, desde los 2 añitos, o bien
a los papás para que sepan manejarlo. Yo creo que es una terapia familiar, es una terapia en la que asisten los papás, porque tampoco es fácil llevar la vida junto a alguien celíaco, ¿eh? Ni grande ni chico, se los digo, ¿eh? Y mira, aquí tenemos un experto papá que tiene un jovencito que es Sergio, que lo sabe, a todas las edades, sean adolescentes o chiquitos, no es fácil tampoco convivir en una casa donde alguien tiene esta situación. Entonces yo creo que la terapia familiar, sí, por supuesto que la recomiendo y sí, sí hay quienes se dedican a esto, por supuesto. Perfecto. Dice Elizabeth Demis. Doctor, ¿en qué plataforma educativa o sitio podemos consultar listas amplias de alimentos con bajo contenido de FODMAP? He tratado de hacer planes alimenticios bajos en FODMAP, pero las listas que encuentro regularmente son limitadas. Muy bien, sí, existen incluso algunas aplicaciones habladas por la FDA, que obviamente están en inglés, que nos permiten o sea, hacer este tipo de recomendaciones. Quizá lo más apropiado es obviamente apoyarnos con alguien del área de nutrición que esté muy involucrado en ese sentido. Si están en el proceso de aprender, mi sugerencia es tomar algunos de los cursos que a veces se ofrecen en los congresos de gastroenterología. Por ejemplo, acá en el Congreso de Gastro de Nuevo León tenemos un taller específicamente para nutriólogos donde típicamente se aborda este tipo de temas y se dan algunos como talleres un poquito más prácticos, ¿no? Para ir incrementando esto, no, vaya, dar una lista, una cuestión así también es a veces complicado. Lo que sugerí, porque los FODMAPs, como ustedes saben, son diferentes compuestos, diferentes azúcares o fenoles que pueden estar en mayor o menor proporción en determinado alimento y que para un determinado paciente pueden funcionar. De tal manera que la recomendación más importante, más que sea una restricción sistemática, es ser muy selectivo y no por más de 8 semanas, porque sabemos que pueden luego tener, si se utilizan por más tiempo estas restricciones, efectos deletéreos en la microbiota. Sí, pero Perfecto. hay una aplicación, si quiere, Elizabeth, que luego nos escribe, le digo cuál es, hay una aplicación que la pueden bajar en español, pagas una mínima cantidad, si no me equivoco está en Australia, ahorita es Monarch, empieza con M, no sé si tú te acuerdas, pero vaya, Sí, la hay. Sí, sí, es del grupo que originalmente describió esta parte, así es. sí, exacto. Perfecto. Bueno, por aquí Vero Araujo dice, yo tuve esa situación con mi hijo y se trató con psiquiatra y neurólogo infantil y gastropediatra. Hasta antes de conocer que el problema era la celiaquía, una vez con la dieta, en cuestión de un mes, dejó medicamentos y no los vuelto a necesitar desde hace 13 años. Aquí, más que pregunta, es una confirmación de lo que nos comentó. Muy bien. Recuerden, la clave es el diagnóstico siempre. Bueno, Perfecto. Y pues bueno, ahorita ya no hay más preguntas. Pues yo creo que estamos en tiempo, Sergio y Genaro, de cerrar esta súper interesante sesión que yo creo que nos ha dejado un excelente sabor de boca, de conocimientos, un montón de inquietudes y a mí no me queda más que agradecerte por parte de Celíacos de México como presidenta y a Sergio, por supuesto, que es el que se ha llevado toda la carga de organización y de la plataforma y todo esto, y a Carlos, que aunque no esté con nosotros en este momento, Carlos Calderón, nuestro secretario, pues es parte de la organización y siempre está con nosotros. Entonces nosotros, de agradecimiento, con todo cariño, de verdad, contigo estamos muy, muy agradecidos. Sergio, no sé si quieras decir algo para ya cerrar esta sesión. No, pues muchas gracias al doctor que nos llenó con su conocimiento. Y bueno, pues esperemos que la gente lo pueda aprovechar. Para quienes nos están viendo en la sesión grabada, recuerden que pueden acercarse a nosotros y con todo gusto les podemos apoyar. Les recordamos, nuestra asociación es sin fines de lucro, no cobramos. Aquí sí hacemos las cosas con esa finalidad de aprender y conocer. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, a nuestros patrocinadores y pues sin más, ya nos retiramos a que vayan a descansar, que vayan a cenar. Gracias, de verdad.